Con el deseo de informar con transparencia, la Diócesis de Mar del Plata elaboró un folleto explicativo de los recursos que recibe la Iglesia por parte del Estado y los números de la diócesis. Es una diócesis que se puede tomar como promedio de todas las diócesis en Argentina, así que es un informe que también se puede de alguna manera como tomar de referencia a este informe que estamos queriendo dar. La diócesis recibe del Estado, según ese informe, 76.000 pesos por mes. Y siendo 1 millón de habitantes los que componen los partidos, los 9 partidos que abarca la diócesis de Mar del Plata, esto resulta que el aporte que recibe la Iglesia por parte de los ciudadanos, de los habitantes del territorio de la diócesis, equivale a 8 centavos por persona por mes como aporte a la diócesis. Eso llevado a un año, cada uno del 1 millón de habitantes que habita en el territorio de la diócesis aporta a través del Estado a la Iglesia, al sostenimiento del culto, menos de 1 peso anual. Y si uno se pregunta qué hace la Iglesia por el Estado, por la sociedad, la respuesta es muchas cosas, evidentemente. En cada parroquia, en cada capilla, en cada barrio, hay mucha acción, no solo pastoral, espiritual, sino también de promoción humana. Si miramos solamente dos actividades, como son la colecta de Cáritas y la colecta Más por Menos, que destinan sus fondos a proyectos desde la primera infancia, acompañando a mujeres embarazadas, a niños y niñas de barrios postergados, el programa -9+6, que desde hace más de 10 años se desarrolla promoviendo el cuidado de embarazadas y madres de niños pequeños que viven en situación de pobreza, capacitándolas para que sepan atender adecuadamente la salud y alimentación de sus hijos. La merienda reforzada, como parte de esa ayuda que brinda Cáritas en espacios educativos, ofreciendo meriendas capaces de suplir una cena para que esos niños vuelvan a su casa en la que no tienen la cena, pero bien alimentados. Todo el trabajo que hace con las adicciones, Cáritas también, junto a la Pastoral de Drogadependencia y la familia grande Hogar de Cristo, que está distribuido por todo el país, integra una red para que el abordaje pastoral y comunitario de las adicciones alcance a más de 10.000 personas. El tema de educación es también generando espacios educativos, otorgando becas para que puedan las familias instruir a sus hijos, educarlos. El trabajo, ofreciendo microcréditos para emprendimientos, formación para la producción y comercialización a emprendedores y capacitación en oficios. En vivienda, con el programa de autoconstrucción asistida y participativa por esfuerzo propio y ayuda mutua. Capacitación en oficios como electricidad, carpintería, plomería, etc., desarrollos comunitarios, emergencias, ayuda inmediata para dar respuesta a necesidades específicas y urgentes de personas y comunidades en situación de alta vulnerabilidad. Y así es muchísima la acción que a través de Cáritas desarrolla la Iglesia en tantos lugares. Lo mismo con la colecta de Más por Menos, en la que se destinan fondos para promover a las colectividades aborígenes, fondos para asistir y promover también en zonas desfavorables, en la educación, los medios de comunicación, en fin, muchas otras actividades también como generar espacios con salones multiusos, la construcción de viviendas, la salud, para llegar a tantas personas necesitadas. Lo recaudado en estas dos colectas, que es una colecta anual, en junio Cáritas y en septiembre la colecta Más por Menos,
En el año 2018 fue de 91.600.000 pesos la colecta de Cáritas, 48.300.000 pesos la colecta Más por Menos, es decir, un total de casi 140 millones, que excede todavía más lo recibido en la Iglesia por parte del Estado. Sin contar lo que es la educación, en la que la Iglesia recibe, sí, del Estado, como toda institución educativa privada, un subsidio para que pueda promover la educación en tantos lugares a los que no llega el Estado, y es muy sabido que es un ahorro para el Estado, que el sector privado, la Iglesia también, puede ocuparse de la educación. Bueno, si ya podemos dejar atrás toda esta cuestión de los números, que ya se ve no es tan relevante, aunque desde el episcopado se está estudiando la manera de resolver el conflicto que se puede haber generado. Me parece, en mi opinión, que es mucho más serio la primera parte de esta charla sobre la intención de relegar a la Iglesia fuera de la discusión del orden social. La Iglesia custodia a la persona, la Iglesia custodia y promueve los valores que dignifican a la persona, la trascendencia. Esta lista que puse aquí son los 10 mandamientos, pero planteados desde los valores que cada uno de esos mandamientos promueve. Amar a Dios sobre todas las cosas es tener trascendencia, darse cuenta que uno está aquí para algo mucho más grande que solo lo material. No tomar el nombre de Dios en vano es ser responsable, hacerse cargo de las propias actitudes ante Dios y ante los demás. Santificar las fiestas es ese deseo del encuentro con Dios y con los demás. No somos personas aisladas, sino que formamos una sociedad, formamos una gran familia en la nación y como familia de hijos de Dios. Honrar padre y madre es el amor a la familia. No matar es cuidar la vida, respetar la vida, promoverla, defenderla. El no cometer actos impuros, el no fornicar, es el respeto al propio cuerpo y al de los demás, no verlos como objetos, sino como personas. El ser honrados, no robar, el ser veraces, no mentir, el ser fieles, no desear al cónyuge ajeno, sobre todo el ser generosos, no caer en la avaricia y en la envidia. Es decir, la Iglesia promueve grandes valores que hacen a una sociedad mejor. Querer quitar a la Iglesia es quitar a quien custodia, quien vela para que estos valores, que no son caprichosos, sino que están inscritos en la naturaleza de las personas, porque provienen de ese proyecto de Dios de la ley eterna, sean expresados y defendidos y promovidos en la ley positiva, en la ley civil, en la legislación de un país. Decía el Papa Benedicto en el año 2006, estos principios no son verdades de fe, aunque reciban de la fe una nueva luz y confirmación. Están inscritos en la misma naturaleza humana y por tanto son comunes a toda la humanidad. La acción de la Iglesia en su promoción no es pues de carácter confesional, sino que se dirige a todas las personas, prescindiendo de su afiliación religiosa. Al contrario, esta acción es tanto más necesaria cuanto más se niegan o tergiversan estos principios, porque eso constituye una ofensa contra la verdad de la persona humana, una grave herida causada a la justicia misma. Llegamos así al final de esta charla, de esta segunda parte, en la que estamos analizando la propuesta de separar la Iglesia del Estado. Volviendo al punto inicial de esta reflexión, que es el importante papel que tiene la Iglesia en una sociedad. Su papel no es el de inmiscuirse en la legislación para determinar qué ley es mejor o peor. Su papel en una sociedad es el de resguardar la dignidad de la persona humana, defender sus derechos, su libertad. La Iglesia defiende al hombre del propio hombre, cuando es el hombre que quiere ponerse por encima de los demás sin una instancia superior
y someterlos y dominarlos por la fuerza de su poder. Juan Pablo II, con la experiencia de su Polonia natal, que sufrió la opresión del nazismo y del comunismo, con la conciencia que tenía de la historia de la humanidad, cuántas veces las tiranías habían querido someter a las poblaciones, construyendo un nuevo orden de sociedad, era muy consciente y lo decía, que el hombre puede construir un mundo sin Dios, pero ese mundo acabará por volverse contra el hombre. Cuando el hombre, sin Dios, sin una ley superior, moral, objetiva, se convierte en ley, se convierte en tirano del propio hombre, se convierte en esa ley del más fuerte que somete a los más débiles. Se cae así en el relativismo al que el Papa Benedicto calificaba de dictadura, esa dictadura que somete al más débil al poder del más fuerte, porque ese más fuerte no tiene una instancia superior que lo limite, que lo ordene, que ponga freno a sus ambiciones. El relativismo que se impone a través de la manipulación de la opinión pública para imponer en una sociedad un estilo de vida, una legislación conforme a los intereses del poder. Quisiera terminar estas consideraciones sobre la separación de Iglesia y Estado con unas palabras de Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus del año 1991. Esa encíclica la publica poco después de la caída del muro, símbolo de la caída del comunismo, símbolo del regreso de la libertad a una sociedad que había estado oprimida durante años. Juan Pablo II celebraba esa nueva libertad o esa verdadera libertad reconquistada, pero con esta encíclica también quería advertir del riesgo al que esa nueva libertad podía llevar si se utilizaba indiscriminadamente. Dice por eso el Papa, entre otras cosas, en el número 46. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza, no son fiables desde el punto de vista democrático, al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. A este propósito hay que observar que si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia.